Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 1 de abril del año 2021. Voy con los saludos para quienes nos acompañan. Gloria Robaina, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sigo. Martín Couto, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días. Daniel Superviel, volviste a tu atelier, estás en condiciones un poco más tranquilas, más cómodas. Sí. Después de la situación de estrés absoluto que viví en la tertulia pasada, que se cayó un árbol, se cortó la luz, se cortó el wifi, alerta naranja, en fin, la verdad que fue toda una experiencia. Me imagino que estar en un naufragio debe ser parecido. Lo cierto es que acá volví a la capital. Sobreviviste, sin heridas. Sobreviví. Bueno, y el último saludo es para Esteban Valenti. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Esteban? Bien. Yo que soy experto en naufragio, te digo, Daniel, que no se caen árboles. Es verdad. Bueno, pero se caen mástiles. Se caen mástiles, ahí está. Atención a quienes están siguiendo nuestra emisión de video. Atención al cambio en la ubicación de Esteban. Para empezar, tiene mejor luz y ya asusta menos que en otras ocasiones. Pero es natural, es la luz de la ventana. Claro, pero te fuiste a la cocina. Eso es el otro detalle importante. Sí, porque es la única manera que la luz me dé convenientemente. ¿Y estás preparando algo? Empanada gallega para un siciliano. Es una línea histórica. ¿Nunca lo hiciste? Nunca, es la primera vez, pero tenía una amiga querida, la ex suegra de Selva, que hacía la mejor empanada gallega que he comido en mi vida. Ajá. ¿Sabés quién comía empanadas gallegas? Yo descubrí la empanada gallega leyendo El Quijote de la Mancha. Y a partir de leer en El Quijote la empanada gallega, empecé a hacer empanadas gallegas y es uno de mis mejores platos, es la empanada gallega. Así que salud por esa empanada gallega. Che, agrego, con pasas de uva, obligatoria, ¿no? Bueno, sí, debería llevarla, pero hay gente que no le gusta. Bacalao y pasa de uva. Sí, acá tenemos a Esteban, que saben ustedes que es un sibarita por un lado y es un cocinero también, él mismo, ¿no? Tenemos pendiente una comida, lo que pasa es que esto se hace eterno. Pero yo te decía recién cuál es la solución, se lo planteaba fuera de micrófono, por lo menos hacer delivery, hacemos una cena virtual. Voy a organizar un delivery. Bueno, si me toca una porción sin pasas de uva, por favor. Bueno, a ver. No, pará. Bueno, es como mi nieto. Tiene la edad de mi nieto y es como mi nieto. Este fin de semana yo quiero probar la empanada gallega de Superviel y la empanada gallena de Valenti. Así que, bueno, ustedes se encargarán. Hacemos una competencia de empanadas gallegas. Eso, perfecto. Pero de bacalao, ¿Quién más? A ver, pero Gloria, ¿tú cómo te llevas con la cocina? ¿También estás en esas? Bueno, no me llevo bien, así que no los dejo totalmente, le doy la derecha. Bueno, recibirás tu porción. ¿Y Martín? No, yo me llevo, no tengo mucho vínculo directamente con la cocina, ni bueno ni malo, muy escaso. Vos vivís solo, ¿no? Sí, en realidad es mucho de roticería, mucho de delivery. El último año tuve que bajar el presupuesto y ahí me cocino lo básico, con muy poca variedad. Mucho huevo frito, ¿no? Mucho huevo frito, mucho omelette, mucho fideo. Ese tipo de cosas. Bueno, hecha esta introducción, ubicados de esta forma en estos días tan especiales que estamos viviendo, por el lado de la cocina, que es todo un tema en Semana Santa, Semana de Turismo. Bueno, vamos a la actualidad, vamos a discutir algunos de los asuntos que están sobre la mesa. El presidente Luis Lacalle Pou y el Grupo Asesor Científico Honorario se reunieron ayer de tarde en forma virtual durante 2 horas. No trascendió que hayan discutido recomendaciones ni medidas para reducir el crecimiento exponencial que está dándose en los contagios de coronavirus. Fuentes de la presidencia dijeron al diario El Observador que la de la víspera fue una reunión de trabajo técnica, una reunión habitual como se hace cada miércoles. Pero ustedes saben, esta semana Rafael Radi, el coordinador general del GACH, aseguró que se deben tomar medidas más amplias para empezar a bajar la transmisión de COVID-19 y, por lo tanto, la morbimortalidad y los ingresos a CTI. Durante una entrevista con Telemundo, Radi sostuvo que el mes de abril es crítico para controlar la pandemia. Así como nosotros en la primera conferencia de prensa del año pasado dijimos, nuestro objetivo es pasar el invierno, porque ahí se nos entreveraba con las infecciones respiratorias. Hoy nuestro objetivo es pasar el otoño para llegar bien al invierno con un plan de vacunación muy desarrollado y el mes de abril
se transforma en un mes absolutamente decisivo para la marcha de la epidemia en Uruguay. Radi indicó que los servicios de CTI están cerca de situaciones puntuales de saturación si se mantienen los niveles de casos nuevos diarios de COVID-19 y de ingresos a CTI que vienen dándose últimamente. Más en general, señaló que Uruguay se encuentra en la situación más grave, la fase 4, según los criterios definidos por la Organización Mundial de la Salud, ya que la transmisión comunitaria es muy alta y la capacidad del sistema de salud pasó a la condición de limitada. Recordó, por otro lado, que el 7 de febrero el GACH había planteado una guía de recomendaciones a aplicar según cómo se dieran los escenarios. Bueno, una guía que, continuó diciendo, permanece plenamente vigente. Bueno, todos querían hablar de esta aparición pública de Radi, de lo que quedó después de esa entrevista. ¿Quién empieza? Levante la mano. ¿Quién? Martín, dale. Sí, yo creo que la entrevista de Radi además vino en un momento de particular griterío y polémica, digamos, por el diagnóstico, por la descripción de la situación y luego de eso por las medidas. A mí se me ocurre, la verdad es que pensando en la tertulia de hoy, como una primera reflexión, y es imposible no llover sobre mojado. O sea, debemos haber hablado el 70 u 80% de nuestras tertulias del último año del coronavirus. Sí. Y digo, en realidad en ese sentido es difícil que no haya griterío, que no haya caos, porque la verdad es que pensar en cosas nuevas para decir cosas distintas es muy difícil. Y en esta forma de la discusión pública hegemonizada por una lógica de medios de comunicación en donde la novedad tiene que ser la regla, o de redes sociales donde quien dice algo nuevo y algo distinto es aquel que se destaca o aquel que vale y otros no. Creo que en una situación en donde ya pasó más de un año, y en este caso, por ejemplo, Radi lo que hace es reafirmar lo que plantearon en febrero, creo que eso contribuye al griterío, y creo que esta entrevista también aporta, bueno, por lo menos un ánimo de bajar la pelota y de poder pensar y discutir sobre cómo viene la pandemia y sobre cómo viene esta última etapa, que creo que es importante. A mí me parece que hay otra cosa importante, y es... el gobierno ha elegido generar una contradicción entre las medidas del gobierno y un supuesto planteo de medidas prontas de seguridad o de represión o de estado policial. Y lo que queda claro es que el GACH no plantea ninguna de las dos cosas. Entonces, que esa contradicción que es elegida, que esa contradicción que además es razonable que parte del gobierno entienda que le sirve, porque entre otras cosas deja muy mal parada a la izquierda, pero en realidad esa contradicción no es en torno a lo cual, en mi opinión, deberíamos debatir, porque el GACH está planteando justamente medidas para bajar la movilidad, y lo planteó en febrero, o incluso cuando se supo las primeras noticias sobre el plan de vacunación. Dijeron claramente: tenemos que bajar la cantidad de casos diarios para que la vacunación funcione. Y yo, por último, Radi lo mencionó en la entrevista, y me parece un dato interesante, este dato sobre la encuesta que indagó la usina de percepción ciudadana, creo que se llama, que además está asociado a un grupo nuevo del GACH, un grupo sobre comportamiento de las personas y de las sociedades, nuevo en el sentido de que no es de la fundación del GACH, sino que vino después. Y a mí me parece que es razonable o entendible, quise decir, que la gente no quiera, por ejemplo, suspender reuniones adentro de sus casas, después del sesgo enorme que ha tenido la discusión pública sobre lo que pasa al aire libre y afuera de las casas, frente a lo poco que hemos hablado de las medidas y de las cuestiones que tienen que pasar adentro. Es decir, se ha discutido tanto que me parece explicable que la gente tenga una percepción de riesgo mucho mayor cuando está afuera de su casa que cuando está dentro. Y eso me parece... Estás marcando como que habría habido un problema de comunicación. Sí, tal vez sí, pero tengo la impresión de que de algún modo entramos todos en esa, ¿no? Pero bueno... Es que no, yo creo, Emiliano, que no es solo o estrictamente de comunicación, porque uno diría, bueno, entonces, a ver, si por comunicación entendemos, transmití mal determinada idea. Creo que, por ejemplo, en qué se ha concentrado el debate público, no es que hay alguien, ni presidencia, ni el GACH, ni un partido político que puede determinar en qué se concentra el debate público. Y la verdad es que se ha concentrado, tal vez, una explicación puede ser en lo que todos y todas logramos ver, que es lo que pasa en la calle.
Pero creo que en ese sentido, y algunas medidas, por ejemplo, la ley para limitar el derecho a reunión, etcétera, han contribuido a un sesgo enorme en el debate público sobre lo que pasa al aire libre, en desmedro de lo que pasa bajo techo. Seguimos. Que parecería ser el principal problema. Vayan interviniendo, levanten la mano si quieren interrumpir a alguien, los escucho, enseguida les doy la palabra. Voy yo. Vas tú, Daniel. Sí, acá estamos hablando, el motivo que después obviamente va a derivarse en otros análisis y puntos de vista, en lo que fue la entrevista de Rafael Radi en Canal 12, creo que fue el lunes de noche, martes de noche. Martes de noche. Bueno, yo le voy a contar cómo viví yo eso, porque hoy me parece que es para, como dice Martina en el comienzo de su intervención, planteó una cosa un poco más amplia que ir directamente al debate puntual, ¿no? Y estoy de acuerdo con ese ángulo y con ese ángulo voy a tratar de quedarme. Yo escuché a Radi, estaba en la mitad del campo, aislado totalmente, en una burbuja, y después que habló Radi, que es verdad, fue como un bálsamo que le bajó las revoluciones a una discusión que ese día había estado repugnante, con el tema del SMU, Fosalva, esto, lo otro, o sea, la grieta llevada a su máxima expresión, y salí a caminar y empezó a salir la luna, ¿no? Una luna increíble, una luna que bañaba toda la luz. Impresionante, y que además le sirvió a los egipcios para desencallar el barco. Además, en el canal de Suez. En el fin de semana había producido, claro, la marea que ayudó a sacar el portacontenedores gigantes. Pero la luna era maravillosa. Que esa luna, o sea, ese barco tenía trancado el 10% del comercio mundial. O sea, yo estuve estudiando ese tema. Manita otra tertulia. Pero bueno, quiero quedarme en mi viaje con la luna y la naturaleza. Aparte estaba todo húmedo, había sido un día con humedad, entonces había como una suerte de neblina abajo, chiquito, a ras del pasto, se escuchaban los grillos y me puse a caminar, y cuando volví de esa sensación, escuchar a radio, bajar la pelota, la relación con el campo, habré estado 20 minutos, media hora caminando, viendo esa luna que realmente sentí que me metía en otro plano de la existencia, a ese nivel. Volví y vi el celular ahí, ¿no? Con el Twitter ese rojo lleno de ruido, y dije, a ver, bajemos un poco la pelota, ¿no? O sea, acá hay que unirse. O sea, yo entiendo que el miedo al coronavirus, esa manija permanente que estamos sometidos, los que seguimos en redes sociales, que hasta me planteo si vale la pena seguir tan metido en redes sociales. Prendías los informativos desde las 6 de la mañana, era muerte, coronavirus, infectados, todo. Si vos, pará, bajemos 2 cambios y veamos la inmensidad de la humanidad y la inmensidad de la historia y la inmensidad del universo para darnos cuenta que esto es una situación que no la está manejando el ser humano y que el gobierno, haga lo que haga, se puede colar por la ventanilla de atrás y terminar con un contagio y terminar con un desenlace triste. Entonces, creo que tenemos que ser más humanos a la hora de señalar los errores y de ser tan duros a la hora de criticar a quienes en el acierto o en el error tratan de manifestar sus decisiones o sus propuestas para tratar de encallar esto. Yo lo que sí aborrezco de la derecha, de la izquierda, del frente, de todos lados, es la utilización política mezquina de ver el error del otro para señalar el dedo y tratar de tratar un miserable rédito electoral en una situación que nos trasciende como humanidad. Y eso es lo que quiero decir en mi primera participación. Bueno, tomaste como base a Radi, pero saliste para otro tipo de consideraciones. Bueno, esto generó Radi en mi cabeza. Sí, está bien. ¿Esteban? A ver, Gloria primero. Mira, me sentí totalmente identificada con algunas de las cosas que dice Daniel. Para mí fue como, escuchar a Radi fue como un bálsamo en un momento de rispidez absoluta, de guerra de unos contra otros. O sea, también lo decía Martín al principio, ¿no? Estábamos metidos como en un torbellino de discusión, y Radi dijo una frase que para mí es fenomenal. Dijo: acá no importa quién tenga razón. Acá estamos ante el más grave problema sanitario que hemos tenido hasta ahora. Estamos en un grado 4 definido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esa guerra de guerrillas, de discusiones, de bajezas políticas, yo creo como Daniel también que aquí hubo mucha gente, y no importa de qué lado, creo que de ambos lados, que no está a la altura de las circunstancias, que no estuvo a la altura de las circunstancias.
Y hago un mea culpa a nosotros, ciudadanos de a pie, que estamos cada uno viviendo nuestras vidas cotidianas, donde sí, tal vez por el cansancio de un año y el agotamiento de oír esto permanentemente en donde estemos, porque es cierto, a nivel de medios de difusión es el tema, el cansancio nos ha llevado a rispideces y a descuidos que han sido muy importantes. Digo, hoy las pruebas están sobre la mesa. Entonces me parece eso, que la entrevista a Radi para mí fue como un bálsamo, digo, fue un baño de decir, pacifiquémonos, unámonos, o sea, esto que dice Daniel, yo creo que nos ha faltado humanidad, y nos ha faltado humanidad en esto. Aquí tenemos que estar todos juntos, no importa ya de qué partido político, a quién hemos apoyado o cuál sea nuestra referencia desde el punto de vista político. Y nos ha faltado eso. Y los uruguayos creo que hemos dado, pero así, ejemplos, muchísimas otras circunstancias de estar unidos y de saber en esto el momento de marcar las diferencias. O sea, yo creo que no es hoy el momento de marcar las diferencias, ni de reproches, ni tampoco de defensas cerradas, porque aquí, digamos, cada uno está haciendo lo máximo y lo que se puede. A mí me parece que aquí nadie está actuando con mala intención. Entonces, eso, creo que fue, a mí me fue como que me bajó el decir, y me gusta mucho lo que dice Daniel, seamos más humanos. Uh-huh. Sí, repito cómo fue la frase textual de Radi. De nada sirve definir puntualmente quién le ganó a quién en una discusión. ¿No? Por ejemplo, la discusión a propósito de si se viene o no se viene la saturación del sistema de CTI en los sanatorios, los hospitales de nuestro país, ¿no? Porque esa puja está, ¿no? Si es mañana, si es pasado, si es dentro de 3 días, si se arregla de esta manera o no se arregla o hace falta tal otro, ¿no? Es un ruido fenomenal. Él habló de ruido, ¿no? Hay que evitar el ruido. Lo que también remarcó a continuación es día más, día menos, punto más, punto menos. Acá hay un problema sanitario real y la verdad es que los casos siguen en aumento y hay que plantarse frente a esa realidad. Esteban. Bueno, yo lo escuché muy atentamente, como todos ustedes. Creo que fue efectivamente un aporte desde muchos puntos de vista, ¿no? Primero quiero decir que hay que asumir todos 2 cosas. Que de esto vamos a salir, ¿ah? Porque a veces tiene una visión, hay una especie de visión apocalíptica. De esto vamos a salir porque los seres humanos hemos sido capaces en tiempo récord de generar la vacuna y vamos a ser capaces de generar un remedio contra esto, no tengo duda. Segundo, que estamos en una situación muy grave. Es decir, yo, compañeros de la tertulia y los oyentes y todo, yo quiero decir que eso de discutir, aún en la unidad de propósitos, es una cosa fundamental. Lo hicimos incluso en la época de la dictadura, éramos todos democráticos, pero teníamos opiniones y visiones diferentes. Entonces, veamos que la discusión, no toda tiene por qué ser ruido. A ver, ¿qué es lo que está funcionando mucho mejor? La vacunación, no hay duda. Estamos vacunando 50.000 por día. En Rivera pasamos de 300 a 3.000. Pregunto, ¿no se podía empezar antes si las vacunas estaban acá? Todos esos detalles, sí, hay que discutirlo, porque en estos momentos tan graves, un gobierno que no tenga una opinión pública atenta, bueno, es un gobierno más solo que no. Yo no tengo ninguna envidia de lo que tiene el gobierno por delante, es dramático. Cada medida que toma cuesta vidas, o no, o las ahorra. Eso es terrible para un gobierno. Y yo asumo esa situación dramática que tiene. También creo que es malo andar gritando como el pastor mentiroso al lobo, al lobo, al lobo, porque si no, no viene y después no te creen. El problema es que nosotros desde febrero, marzo, etcétera, en la tertulia, sin partidos políticos, porque acá gente de diferentes posiciones, yo no tengo partido político en este momento, pero otras integrantes de la tertulia plantearon medidas que ahora se empiezan a aplicar. Tercero, hay un mal método
Y el método no es lo mismo en la opinión pública, en los partidos, en los sindicatos que en el gobierno. Cada uno tiene sus responsabilidades. ¿Qué es? O blanco o negro. O nos vamos todos a un estado policial, cosa que nadie lo ha planteado, yo no lo he escuchado. Miren que yo sí tengo que decir que hay que poner un estado policial. Es más, voy a ser claro para que no todos nos hagamos Los Ángeles. Lo del estado policial depende hasta dónde llegue la pandemia, Vamos a entendernos bien, porque puede haber una situación de tal dimensiones en que tengamos que realmente recurrir a eso, No nos hagamos los desentendidos. A mí no me gusta aislar una zona de país como Montevideo y Rivera, pero depende de a qué nivel lleguemos. En menos de un mes pasamos de 300, de un contaminado para 300 personas a 100 personas, 100 y poco de personas. Eso es una situación muy grave que además exige no solo cuestiones abstractas, sino cuestiones muy concretas. Tenemos 2 millones de vacunas, hagamos lo que estamos haciendo, 7 días por semana de vacunación, aumento. ¿Dónde se saturaron las camas? Está hoy. No es un problema cualquiera. Yo cuando leo el documento que emitió el Ministerio de Salud Pública sobre cómo elegir a quién internar y a quién no internar, discúlpenme, pero a mí me conmueve más que incluso las palabras de Radi, porque es elegir quién vive y quién muere. Y cuando el Estado tiene esa opción, discúlpenme, yo me conmuevo, etcétera, pero además, lo de Radi tiene cosas muy precisas, reivindicó, porque es absolutamente de una precisión y de una sensibilidad. Reivindicó lo que dijo en febrero. Hay que disminuir la circulación. Entonces tampoco estoy de acuerdo con eso de que o la libertad o el confinamiento total. Yo pregunto, las madres y padres que tienen el derecho constitucional de mandar sus niños a la escuela, cuando no los mandan, ¿no están coartadas sus libertades? Y está bien, yo lo apoyo totalmente, me hago responsable. Así que el ministro de Defensa no se puede hacer el zombie cuando le dicen, señor, si usted tiene el 20% o el 10% de los médicos o del personal sanitario del hospital militar, pues señor, no está violando ninguna constitución. Se dice, a esos señores los mando a otra actividad y no a la actividad directa de contacto con el público. Tú estás hablando de ¿qué es lo que tiene? ¿Qué hacer con el personal no vacunado, el que eligió no vacunarse? Exacto, del personal no vacunado. Porque además, vamos a entendernos claros, vamos a salir los uruguayos y va a salir el mundo. El problema son las heridas. Bueno. Las heridas son graves, ya son graves. ¿Quién sigue? Mucho más graves de cuando empezamos. Yo creo que nosotros hacemos bien en exprimirnos el cerebro, en arriesgarnos, en opinar con cierto criterio, leyendo. Yo me paso leyendo, además tengo acá a alguien que es una experta en seguir el tema de la pandemia, que es Selva, ¿no? Que es bioquímica con título. Y yo quiero decirles, efectivamente, hay experiencias muy diferentes en Nueva Zelanda, en Israel, digamos, en Australia. Yo no voy a buscar la experiencia de Brasil donde hay una normal como Bolsonaro. Voy a buscarlo en otro lugar. Entonces, yo creo que lo de Radi es muy importante, pero hay que escuchar todo lo que dijo Radi, porque Radi con delicadeza dijo hay que bajar la circulación, más todavía si queremos pasar el mes de abril. Vamos a ir cerrando este tema con alguna intervención corta de cada uno de ustedes. Antes, ya que apareció mencionada la vacunación, el proceso de vacunación, efectivamente va rápido, va de forma muy interesante. Ayer, fíjense ustedes, ayer hubo 56.467 vacunas aplicadas, ¿no? 56.467. En algún momento se había hablado de un ritmo de vacunación de 30.000 por día. Bueno, ahora estamos casi en el doble, ¿no? ¿Se podía o no se podía? Los 10 primeros días fue en 13.000 el promedio. Bueno, 56.000. No faltaban brazos. Además, ahora ya. Ahora la información ya se está discriminando. Fueron 36.591
primeras dosis y 19.876 segundas dosis, ¿no? Y eso es mérito del gobierno, absolutamente se lo reconozco, esto no es un mérito de la sociedad civil. A esta hora, a esta hora, 10 de la mañana, hoy ya van vacunadas 8.121 personas. Claro, se han aplicado primeras dosis, segundas dosis, total 8.121. Eso es un mérito de la gente, de los brazos, no por algunas publicidades deplorables que se hacen, es porque la gente asumió su conciencia, bueno, pero además es mérito del gobierno. Ahora, también, porque el mérito del gobierno ese es de mérito del gobierno que durante 15 días... Pará, Esteban, están todos levantando la mano. Cerramos rápido así, con intervenciones cortas, decía. A ver, Gloria. Bueno... No, yo lo que digo, que está bien lo que dice Seba. Ahora, esto es ensayo y error. Digo, aquí nadie cuando empezó la pandemia sabía exactamente lo que teníamos que hacer. Entonces tú decís, ¿por qué ahora se vacuna más y antes se vacunaba menos? Bueno, es que en la marcha se van tomando medidas y se van modificando acciones que van mejorando lo que es el servicio. Yo me acuerdo lo que era al principio de la pandemia, decíamos, si llegamos a 1.000 hisopados por día, estamos del otro lado. Ayer se hicieron 19.000 hisopados. Entonces digo, esto ha sido ensayo y error para la humanidad, no solo para Uruguay. Y quiero dos precisiones. O sea, estoy totalmente de acuerdo en que el diálogo, el aporte, la discusión, las nuevas ideas, eso es una cosa, Esteban. Pero no es lo que estaba pasando en los últimos días. Lo del sindicato médico, con los médicos saliendo y sus propagandistas, eso fue criminal en el peor momento de la pandemia. Porque es ahí a lo que apelo, a decir, bueno, ¿qué tenemos cada uno de nosotros para aportar? Y como tú, estoy de acuerdo en que Radi también dijo que había que tomar medidas. Y yo también estoy de acuerdo con lo que fue el planteo del gas de los primeros días de febrero. También le pedí al gobierno, antes de que tomara determinadas medidas, que había que ajustarlas. También creo que en ese sentido hay que las perillas moverlas también de otra forma. Pero aquí lo que ha habido también, del otro lado, son acciones que tú decís, totalmente destructivas. Y eso es lo que me parece, y por eso me parecía fantástica el concepto de humanidad. Nos hemos deshumanizado hasta en la discusión de este tipo de cosas. Bien. ¿Martín? Sí, no, yo simplemente decir, creo que hay que tomar medidas para seguir bajando la movilidad y que eso no son medidas prontas de seguridad. Por otro lado, decir, para cerrar, que no podemos, o mejor dicho, a mí me parece una contradicción hablar de tratarnos mejor, de cómo discutimos, y la verdad es que el ataque al sindicato médico y a los médicos cuando se generaliza, me parece que es parte de lo que no, y mucho menos decirle criminal. El sindicato médico... o la propaganda y lo que hicieron... No, Martín, yo no les digo criminales a los médicos, les digo criminales a lo que hicieron. Sí, yo te entiendo. Pero lo que hicieron fue pedirle a la gente que se cuide y pedirle al gobierno medidas. Entonces, a mí me parece que en realidad lo que hicieron como sindicato y como profesionales de la salud no es cuestionable. Pero si fuera cuestionable de ahí a decirle criminal, eso sí me parece un disparate absurdo, y en ese sentido mi total respaldo al conjunto de médicas y médicos, bueno, si no querés criminal, política del Zócalo. Eso fue lo que hicieron, política del Zócalo. No, a mí me parece tu opinión decirle criminal, eso es política del Zócalo, no pedirle al gobierno que tome medidas. Bueno. ¿Yo puedo Daniel, intervenir? Sí. No, yo creo que también Radi, en la forma como lo dijo y en lo que dijo, también hizo una reivindicación de la política, que es que creo donde está la cosa de fondo, ¿no? O sea, Radi es un científico. El que tiene el dominio de las perillas... Está lloviendo, Selva. Es la política. Y en ese sentido, ya Harari, en una contratapa que de hecho en La Vanguardia de Barcelona, también había dicho que la gran responsabilidad es la política. Y creo en ese sentido que la política, por más que a Esteban le brote lo que voy a decir, la política de tratar de salvaguardar la libertad del individuo, tomando medidas precisamente para salvar la libertad, porque si nos enfermamos todos, si nos morimos todos, no hay libertad posible. Entonces me parece que es un camino correcto
el faro el que eligió el gobierno para transitar este camino político de manejar políticamente la pandemia de esta manera. Lo que no quiere decir ser dogmático y ser una cosa cuadriculada que no tiene capacidad de moverse. Y en esa capacidad de moverse, en un futuro, cuando esto pase, que estoy de acuerdo con Esteban, que va a pasar, ahí va a ser la hora de hacer balance, si este camino era el correcto o no era el correcto. Y yo me parece que estamos en plena disputa de esa situación. Estoy convencido de que es el camino correcto y que vamos a salir adelante bien. ¿Qué le ibas a decir a Daniel, Esteban? No, yo le voy a decir una cosa, que para mí la libertad es un concepto fundamental, muy amplio, incluye la capacidad de discutir lo que hace un gobierno en medio de la situación más grave, aún poniéndose en su lugar y todo el drama que implica. Por lo tanto, voy a seguir opinando. Tercero, lo que dijeron el conjunto de los médicos se está cumpliendo paso a paso. Será a la altura de Zócalo, Gloria, pero se está cumpliendo paso a paso. Peor de lo que previeron. Dentro de 5 días entramos en una situación inmanejable desde el punto de vista del CTI. Desde el punto de vista médico hay otras campanas que están diciendo otras cosas. Digo, no, pero esas campanas están siendo desmentidas, Gloria. Ese es el problema. No es así, Esteban. Y ojo, y esto no quiere decir quitarle gravedad a lo que está pasando. Pero discúlpame. Creo, como tú, en la gravedad. Creo que estamos a punto del colapso de los sistemas. El tema es la forma que tenés de comunicarle eso a la población. Porque es no criminal. Porque la campaña del sindicato médico metió miedo, se victimizaron. Todos venimos admirando la salud y a los profesionales de salud. Bajamos el volumen, ¿les parece? La discusión es interesante, pero ha ido subiendo demasiado la estridencia. No nos peleamos, nosotros discutimos en voz alta, pero no nos peleamos. Hay una cosa, la declaración del Ministerio de Salud Pública dedicada a todos los centros de salud que tiene el CTI sobre cómo elegir la selección, es un hecho absolutamente muy grave, dolorosísimo. Usted dice que nos deshumanizamos. Bueno, yo veo eso y me conmuevo humanamente. Y estoy hablando de una persona que todavía no tiene ninguna perspectiva de vacunarse, dicen que van a pasar. Bueno, cuando me digan, pero no me importa, porque no es un problema mío, es parte de la realidad. Pero entre 71 y 79 habemos 200.000. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que no nos olvidemos que del gobierno, yo escuché senadores echarle la culpa de lo que estaba pasando poco menos que a la manifestación del 8 de marzo. Bueno, vamos a decir las cosas como son. Pero es verdad, eso me parece, si lo de los médicos, que son los que están peleando, porque el sindicato médico es la representación sindical de los que están peleando en primera línea, hay que hacerle un monumento, ¿tá? Y ahora aumentaron y todavía se fueron a vacunar, porque yo lo he visto vacunar. Pero digo una cosa, si vos desde el gobierno, un senador dice que la culpa son las manifestaciones del 8 de marzo, está no a la altura del Zócalo, del sótano. Pero no mezcles una cosa con otra. No mezclo, lo que dice un senador y lo que dijeron los médicos. Yo estoy hablando de la campaña que hizo el sindicato. Mira, yo te digo una cosa. La campaña la campaña de publicidad sobre que hay que apelar poco menos que a la historia de los Andes para resolver el problema de la pandemia. Me parece una barbaridad. Ahora, yo tengo una propuesta. Una barbaridad. Tengo una propuesta, Emiliano. ¿Qué? Hoy de noche salgamos todos a ver la luna, van a ver que se cae. No, es roja. Está roja. Es impresionante. Está roja. No, que no salgamos, que capaz que el problema es que nos contagiamos al aire libre. ¿Cómo estamos, ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tonos? ¿Qué pasiones? Vamos a respirar hondo un rato durante la pausa. Ya volvemos. Ya volvemos al aire, pero antes, por favor, Esteban, aclaranos esa situación que se dio recién. Creo que estaba hablando Daniel y de repente apareció en la pantalla tu cara y el grito ese, selva, empezó a llover. ¿Qué fue eso? Era porque se estaba mojando la ropa. Bueno. Y tú no podías ir a recogerla, claramente. Es obvio. Debería aparecer Selva a saludarnos a los contertulios y a la audiencia, porque está muy presente en las tertulias. Ah, sí, queda. Mirá, se siente la vocecita. No, pero ¿sabes qué pasa? La comparación con Valenti me mata. Bueno, capaz que después, en el final, por lo menos, nos saluda.